Cuando empecé como líder de la iglesia, Chen era responsable del trabajo. Teníamos más o menos la misma edad y nos llevábamos bien. Muchas veces charlábamos sobre cómo nos sentíamos. Y ella era servicial y solidaria cuando yo tenía dificultades en el deber. Con el tiempo, cuando me ascendieron para supervisar a Chen, ella se convirtió en otra persona. Casi no me saludaba y no quería hablar conmigo. Y siempre parecía hostil. Pensé que estaría de mal humor porque estaba muy presionada en el trabajo y no le presté mucha atención. Más adelante me dijo, en una reunión, la verdad tengo celos de que tú te encargues de mi trabajo. Creo que lo hago bien. ¿Por qué no me seleccionaron? Deben pensar que no estoy a la altura. La idea de que no me valoren me pone tan negativa que no quiero cumplir con ningún deber. Entonces comprendí que ese gesto hostil era por celos. Luego, otra hermana me contó que el carácter de Chen era inestable y le importaba el estatus. Eso a veces repercutía en el trabajo. Quería que hablara con ella y la ayudara. Yo pensaba que le preocupaba el estatus, pero era abierta. Y en comunión era capaz de hacer introspección. No podía ser un problema tan grave. Además, era joven, así que era normal que sintiera celos o fuera competitiva. Pero al tiempo, me percaté de que le importaba demasiado el estatus. Y se volvía negativa y holgazana si no obtenía prestigio. Por ejemplo, cuando mi compañera y yo advertíamos fallos suyos en su deber y se los señalábamos, Chen creía que queríamos hacerla quedar mal delante de sus compañeros. Y después se negaba a hablarnos sin importar lo que dijéramos. Cuando alguna vez asignábamos una tarea a otro en vez de a ella, se ponía de mal humor y sentía que no la valorábamos. A veces se sentía tan ofendida que lloraba. Y todos dejaban sus cosas para hablar con ella. Era feliz y accesible cuando todos nos agrupábamos, hablando a su alrededor. En ocasiones comprendía algo acerca de sí misma, que sabía que se centraba en el estatus y quería cambiar, pero que no podía evitarlo. Eso me hacía pensar que su carácter corrupto la limitaba. Y como estaba tan obsesionada con ello, no podía cambiarlo en un instante. Creía que necesitaba más ayuda. Después, la eligieron para un puesto de líder y volvimos a ser compañeras. Una vez, detuvieron a una hermana, el mismo día que me había visto con ella. Descubrimos que la policía la había vigilado varios días. Y casi seguro vigilaban a los hermanos con quienes había estado en contacto. Teníamos que avisarles que debían abandonar la zona. Claro. Como acababa de verla, seguro, también me seguía la policía, por lo que no podría ayudar después. Escribí a Chen y a otra colaboradora para ver cómo seguir. Chen no solo no encontró ninguna solución, sino que causó problemas entre esa colaboradora y yo. Según ella, detuvieron a la hermana porque yo hacía las cosas sin principios. La colaboradora me vio con malos ojos y trató conmigo y me podó. Luego se enteró de que las cosas no eran para nada como había dicho Chen. Y se sintió fatal. Se sinceró conmigo. Y me dijo que también había hablado con Chen y le había detallado cómo sembraba la discordia entre las personas. Chen no solo se negó a admitirlo, sino que se defendió. Yo me escandalicé. ¿Cómo podía ser así Chen? La increparon por sabotearme y perturbar. Pero se negó a admitirlo. Se negó a aceptar la verdad. Sí. Estuve pensando que Chen y yo trabajamos mucho tiempo juntas. Y jamás había comentado ninguna idea ni prejuicio hacia mí, ni me había dado sugerencias.
Me pregunté si yo hacía algo mal que la limitaba, como para decir eso a mi colaboradora. En tal caso sabía que tenía que hacer una seria introspección. Así pues, me contacté con Chen y le conté con franqueza mi reacción a aquello. También le comenté que su conducta saboteadora se consideraba maldad. Así es. Chen me respondió: hice mal en juzgarte así frente a nuestra colaboradora y he estado haciendo introspección. Me esfuerzo por la reputación y el estatus. Tú tomas el mando, te ocupas de mucho trabajo y los demás te apoyan. Sin importar lo que digas o sugieras, todos quieren escuchar. Pero a mí me hacen desaires. Me siento muy incómoda y mi corrupción está dominando mi mente. Lloraba mientras decía todo esto. Me puso muy nerviosa verla tan dolida. Y me sentí algo culpable. Sentí que no había notado sus sentimientos y que ella llevaba mal su corrupción. No se controló nada al afirmar esas cosas de mí. Por lo que, dado que supo recapacitar y aprender cosas de sí misma, y se abrió, quería arrepentirse y cambiar. Sin embargo, descubrí que no había cambiado y que su conducta incluso iba a peor. La policía detuvo clandestinamente a otro colaborador, el cual siempre visitaba a quienes tenían un deber importante. Parecía bastante seguro de que la policía los encontraría. Todo esto fue inesperado. Organizamos debates de emergencia sobre cómo abordarlo para garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, Chen apenas decía nada y parecía descontenta. Cuando había que decidir en conjunto, no hablaba durante mucho rato y esto repercutía en nuestra estrategia. Recordé que antes, cuando otros no estaban de acuerdo con su enfoque, o ella no se sentía valorada, torcía el gesto en silencio y no participaba. Yo no sabía que se había comentado esta vez que la hubiera enojado. La situación era de gran urgencia. En cualquier momento podían detener a hermanos en perjuicio de los intereses de la iglesia. Pero ella parecía indiferente. Enfurecida, la ignoré. Y continué debatiendo con los demás. Avisamos a los que corrían peligro que debían irse. Excelente. Ya eran más de las 11 de la noche cuando lo hicimos. Y aún quedaba pendiente trabajo urgente. Pero Chen estaba allí sentada con cara larga, totalmente inactiva. Ella no decía nada. O decía palabras superficiales cuando había que debatir. Eso nos retrasó mucho. Cosas que podían haberse terminado rápido nos llevaron hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Eso no es ser caprichosa ni veleidosa, sino sabotear y entorpecer el trabajo. Es gravísimo. Sí. Tienes razón. Después, expuse y analicé su gran egoísmo y ruindad. No pensaba en el trabajo de la iglesia, sino en su estatus y reputación. La naturaleza de eso es hacer de la calle del gran dragón rojo y perturbar la labor de la casa de Dios. Sí. Algunos colaboradores más también hablaron de los problemas de ella. No obstante, señaló con insolencia: si todos creen que no sé hacer este trabajo, échenme. De todos modos, no puedo asumir este deber. Prosiguió: no es que no quiera participar, sino que todos rechazan todo lo que digo. He llegado a un punto en que no me queda confianza. ¿Qué puedo decir? Yo quiero ayudar con los problemas siempre, pero los demás se empeñan en hacerlo. ¿Qué puedo hacer entonces? En cualquier caso, todos me consideran una líder inútil. Como no les importo, no quiero colaborar con ustedes. Todos nos escandalizamos con sus palabras. Seguía sin aceptar la verdad. Sí. Cuando recibió críticas, renunció al deber. Y hasta nos culpó, nos responsabilizó a nosotros.
incluso con un trabajo tan urgente. Luchaba por la reputación y el estatus. Le faltaba mucha humanidad. Sin duda. Sí. Sin embargo, me pregunté, si yo era demasiado mandona, lo monopolizaba todo y la estaba dejando de lado. Cuando no había nada que repercutiera en su reputación, participaba bastante y descubría problemas en nuestra labor. Pero en este debate sí la ignoré al ver que no participaba. Si le hubiera puesto una zancadilla, habría sido una maldad. No dije nada más después de pensar aquello. Pero al reflexionarlo más tarde, vi que Chen había actuado así muchas veces. Si su reputación y estatus estaban involucrados, se ponía negativa y no le importaba el trabajo, y mucho menos defendía el de la iglesia. ¿Cuál era el auténtico problema? Leí entonces un pasaje de las palabras de Dios. Se los leo. Muy De bien. acuerdo. Por muy ocupados que parezcan desde fuera, por mucho que correteen por las calles, se sacrifiquen, renuncien y se esfuercen, ¿acaso los que solo hablan y actúan en aras del estatus son aquellos que buscan la verdad? No, de ninguna manera. Por el estatus, pagarán cualquier precio. Por el estatus, padecerán cualquier dificultad. Por el estatus, no repararán en nada. Y por el estatus, se pelearán con otras personas. Ni siquiera temen el riesgo de recibir castigo o retribución. Actúan en aras del estatus, sin pensar en las consecuencias. ¿Qué buscan estas personas? Estatus. ¿Dónde está la similitud con Pablo? Van en pos de la corona. Van en pos de la corona de justicia, del estatus y del prestigio. Y en vez de buscar la verdad, consideran legítima la búsqueda del estatus y prestigio. ¿Cuál es la principal característica de estas personas? Que en todos los sentidos actúan en aras del estatus y el prestigio. Amén. Amén. Con las palabras de Dios empecé a recordar la conducta de Chen en todo aquel tiempo. Parecía dispuesta a sufrir y a pagar un precio, pero todo lo hacía por su reputación y estatus. Exacto. Cuando yo me encargaba de su labor, enseguida se volvió fría conmigo, porque creyó estar un escalón más abajo. Se deprimió y no quería cumplir con el deber. Le señalábamos problemas en su trabajo para ayudarla. Y a veces asignábamos tareas a otros en vez de a ella. Es lo más normal del mundo. Sí. No obstante, ella creía que eso la desprestigiaba, por lo que estaba malhumorada y se negaba a hablar, mientras esperaba que todos la hiciéramos el centro de todo. Como líder, sabía que el trabajo posterior a las detenciones era urgente, pese a lo cual deseaba luchar por la reputación y se negaba a participar. No pensaba en la seguridad de los hermanos ni en el trabajo de la casa de Dios. Fue con esto que comprobé que solo sabía buscar la reputación y el estatus, no la verdad. Iba por una senda contraria a Dios. Sí, sin duda. Así es. Tratamos de ayudarla y enseñarle muchísimas veces, pero era reacia y no lo admitía. No es una persona que acepte la verdad. Tienes razón. El principio básico para elegir líderes es que estos busquen y acepten la verdad. Sin cumplir ese requisito, ¿en serio podía ejercer como líder? Cierto. Si un líder siempre busca estatus y no busca ni acepta la verdad, es imposible que guíe a los demás para que entren en ella y no puede hacer bien el trabajo de la iglesia. Por supuesto. Después, algunos debatimos si Chen podía continuar ejerciendo su rol de líder. Según algunos, era caprichosa, lo que repercutía en el trabajo cuando no conseguía estatus. Pero cuando no estaban involucrados, su reputación y estatus era capaz de hacer algo de trabajo.
Tenía aptitud y capacidad, y se ocupaba de los problemas. Además, no se puede cambiar de inmediato el interés por el estatus. Quizás solo necesitaba más ayuda de nuestra parte. Otra colaboradora dijo que, cuando Chen luchaba por la reputación y parecía hostil, nos sentíamos limitados. Pero que se llevaba bien con nosotros cuando nada amenazaba su estatus. Y que tras cada incidente, lloraba y aprendía algo de sí misma. Así que creía que Chen quería arrepentirse y cambiar. Tras los últimos problemas expuestos, no estuvo negativa día tras día como antes. Volvió al trabajo al día siguiente. Esta colaboradora quería que esperáramos. Si Chen seguía sin cambiar, aún podríamos destituirla. Empecé a sentirme insegura cuando oí aquello. Todo eso me parecía cierto. Una vez que le señalábamos sus problemas, lloraba, hablaba abiertamente de su corrupción y volvía al deber como de costumbre. Si realmente quería arrepentirse, ¿no podía cambiar? Quizá debíamos esperar a ver. Y si seguía perturbando la labor de la iglesia, podríamos destituirla. Y sin más, decidí dejar de lado el problema de Chen. Sin embargo, Chen seguía siendo veleidosa y malhumorada de vez en cuando. Y a veces, cuando no estábamos de acuerdo con su opinión, lo consideraba un desaire. Se disgustaba si algún colaborador hablaba conmigo más que con ella, pues creía que teníamos mejor relación y que ella no nos importaba. Algunas veces, de pronto se disgustaba sin motivo aparente para mí. Nos sentíamos limitados por ella. No sabíamos qué habíamos dicho o hecho que le molestara tanto. A veces ni siquiera quería ir a casa tras los recados, por lo difícil y agobiante que era estar con ella. Una vez, fue a una iglesia a cambiar a algunos líderes. Comentamos antes que tenía que destituir sin falta a algunos falsos líderes y obreros que no eran idóneos y hacer elegir a buenos líderes. Volvió un par de semanas después, impaciente por contarnos a todos que había estado investigando y había descubierto que una líder, Yan Chen, protegía a malhechores y anticristos y generaba caos en la iglesia. Y que sabía que Yan Chen gozaba de las ventajas del estatus y no hacía un trabajo práctico, lo cual paralizaba parte del trabajo de la iglesia. Añadió que Yan Chen era muy egoísta y astuta y que siempre mentía. Que a los demás les faltaba discernimiento, los había engañado y le admiraban. Le señaló todas esas conductas a Yan Chen, que ni aceptaba la verdad ni se conocía a sí misma, ni tampoco se arrepentía por lo que hacía. Por todo lo que decía Chen de ella, era sin duda una falsa líder. Sí. Le preguntamos a Chen si la había destituido. Se bloqueó. Pensó un momento y respondió. Esa era mi sensación, pero no estaba segura de cuáles eran sus problemas, así que no la destituí. ¿No acababa de hablar sin parar de su discernimiento de Yan Chen? ¿Cómo podía decir que no estaba segura? Exacto. Me enojé un poco cuando dijo eso. Reflexioné. Tuvo claro que Yan Chen era una falsa líder, pero no la destituyó y la dejó en su puesto. ¿Eso no perjudicaba a los hermanos y hermanas? Sin duda. Protegía a una falsa líder y dificultaba el trabajo de la casa de Dios. Criticamos a Chen por estas cosas. Y en ese momento parecía descontenta. Se defendió diciendo que le faltaba discernimiento para entender las cosas. Luego, al notar que su actitud defensiva era descarada, fingió hacer introspección de nuevo. Señaló que no le faltaba discernimiento acerca de Yan Chen, sino que trataba de preservar su estatus, por temor a que dijéramos que daba largas y era ineficiente, con lo que regresó deprisa y no destituyó a Yan Chen a tiempo. Se estaba justificando. Desde luego. Y después, Chen no lamentó no destituir de inmediato a una falsa líder ni logró entendimiento. Poco después,
fue a otra iglesia a cambiar a algunos líderes. Era consciente de que uno de ellos no estaba haciendo un trabajo práctico, que siempre hablaba con suficiencia de doctrina y era un falso líder. Y había 2 diáconos. Uno aprovechaba su posición para reprender, oprimir y disciplinar. Y el otro carecía de aptitud para el trabajo práctico. Los principios exigían su destitución. Claro. Sí. Al final, como Chen solo destituyó a este líder de la iglesia, le pregunté por qué no había destituido a los 2 diáconos. Me contestó que temía que los líderes y diáconos dijeran que le faltaba amor, y los demás que era arrogante y maliciosa, y que no daba oportunidad a la gente. Puso un montón de excusas más. Cada vez que salía este tema, Chen sonreía. No tenía ni pizca de remordimiento por no haberlos destituido a tiempo. Habíamos hablado infinidad de veces de la importancia de este tipo de labor. Hacía años que Chen era líder, y no es que no conociera el perjuicio de los falsos líderes y obreros a la iglesia. Pero por preservar su reputación y estatus, protegía una y otra vez a los falsos líderes. Era un grave impedimento al trabajo de la iglesia. Sí. Sin duda. Cuando le hablamos de la naturaleza de sus actos, puso un montón de excusas, pero no tenía autoconocimiento, y mucho menos sentía culpa. ¿Qué clase de persona era? Con esta pregunta en la cabeza, busqué a Dios en oración, y hablé con mis colaboradores. Después leí un pasaje de las palabras de Dios. La actitud arquetípica de los anticristos hacia el trato y la poda es negarse a aceptarlos o admitirlos. Por más maldad que hayan cometido, por mucho daño que hayan causado, a la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios y a la obra de su casa, no sienten el menor remordimiento ni que deben algo. Desde este punto de vista, ¿tienen humanidad los anticristos? En absoluto. Han causado toda clase de daño al pueblo escogido de Dios. Han perjudicado tanto todas las distintas obras de su casa. Es evidente para los escogidos que vieron toda la maldad de los anticristos. Y sin embargo, los anticristos no lo aceptan ni lo reconocen. Con obstinación se niegan a reconocer que están equivocados o que son responsables. ¿No es esto un indicio de que están hartos de la verdad? Los anticristos están muy hartos de la verdad, y por mucha maldad que cometan, se niegan a admitirlo y permanecen inflexibles hasta el final. Eso prueba que no tomaron en serio la obra de la iglesia ni la aceptación de la verdad. No han venido por creer en Dios. Son esbirros de Satanás, que vinieron a perturbar e interrumpir la obra de la casa de Dios. Solo hay reputación y estatus en su corazón. Creen que si llegaran a reconocer su error, tendrían que asumir la responsabilidad. Y entonces su estatus y prestigio se verían gravemente comprometidos. Así pues, se niegan férreamente a ello, no lo admiten nunca. Y aunque sí lo admitan en su interior, no lo hacen de puertas afuera, creyendo que una vez que lo admitan, todo habrá acabado para ellos. En resumidas cuentas, sea su negación intencional o no, esto se relaciona, por un lado, con su naturaleza y esencia de hartazgo y odio hacia la verdad. Y por el otro muestra cuánto valoran los anticristos su estatus, su prestigio y sus intereses. ¿Cuál es, entre tanto, su actitud hacia la casa de Dios y los intereses de la iglesia? Sienten desprecio y niegan la responsabilidad, carecen de toda conciencia y razón. Que los anticristos eludan su responsabilidad es demostración de estos problemas. Por una parte, prueba que están hartos de la verdad y la detestan, y por otra, que no tienen conciencia, razón ni humanidad. Por mucho que perjudiquen los intereses de otras personas, no sienten culpa y nunca se inquietan. ¿Qué clase de criaturas son estas? Aunque solo lo reconocieran por dentro y pensaran, sí, tuve que ver con esto, pero no todo fue culpa mía. Incluso esta pequeña admisión podría demostrar
cierta humanidad y conciencia. Pero los anticristos no tienen ni esa poca humanidad. Entonces, ¿qué son? La esencia de esas personas es el diablo. No ven el tremendo daño que han hecho a los intereses de la casa de Dios. No se inquietan ni remotamente por dentro, ni se hacen reproches, y ni mucho menos se sienten en deuda. ¿Son sus corazones siquiera de carne y hueso? ¿Son siquiera personas? Esto no es para nada lo que se debería atisbar en la gente normal. Esto es el diablo. Amén. Amén. En las palabras de Dios, descubrí que los anticristos no aceptan la verdad, sino que la desprecian por naturaleza. Cuando los podan y tratan con ellos, ponen excusas y no lo aceptan. Aunque sus actos perjudiquen a los hermanos y hermanas, o el trabajo de la casa de Dios, no se sienten mal, no se arrepienten ni sienten culpa. Eso es. Así es. Cuando alguien delata su maldad, por preservar su imagen, mueren antes que reconocerla. Son displicentes e irresponsables hacia el trabajo y los intereses de la casa de Dios. Incluso pueden sacrificar los intereses de esta y de los hermanos, en aras de su reputación y estatus. Carecen de toda conciencia y razón, y no tienen humanidad. Son demonios, Satanás. Sí lo son. Toda la conducta de Chen era la misma que revela Dios sobre los anticristos. En todo lo que hacía, defendía su reputación y estatus. Tras la detención había un trabajo que exigía un debate urgente. Sus sugerencias no fueron aceptadas por todos, y creyó que no la tomábamos en serio. Así que no participó en las decisiones y nos retrasó. Era muy consciente de que Yan Chen era una falsa líder, pero dejó que siguiera, perjudicando a los miembros de la iglesia. Como los diáconos de otra iglesia no eran aptos, a fin de preservar su estatus, no los destituyó y dejó que continuaran perjudicando a los hermanos y hermanas. Cuando la increpamos por ello, se resistió a admitirlo, puso excusas y mintió descaradamente. Después, se demostró que los líderes de esas dos iglesias eran unos anticristos. Hacían mucho mal y encendían los ánimos. No obstante, a Chen no le remordían sus malas acciones y su protección hacia unos falsos líderes y anticristos. Todo lo contrario, incluso sonreía. Esto me demostró que, por naturaleza, detestaba la verdad y tenía mala humanidad. Era un demonio, Satanás, un anticristo. Sin duda. Se ve más fácil utilizando las palabras de Dios para discernir. Los anticristos son malvados y básicamente enemigos de Dios. Su rotunda negativa a reconocer toda su maldad denunciada revelaba su naturaleza malvada y demoníaca. Sí. Más tarde, miré un video con las palabras de Dios. Veámoslo juntos. Muy bien. Muy acuerdo. bien. Dios Todopoderoso dice: el aprecio de los anticristos por su estatus y prestigio va más allá del de la gente normal y forma parte de su carácter y esencia. No es un interés temporal ni un efecto transitorio de su entorno, sino algo que está dentro de su vida, de sus huesos. Por ende, es su esencia. Es decir, en todo lo que hace un anticristo, lo primero en lo que piensa es en su estatus y su prestigio. Nada más. Para un anticristo, el estatus y el prestigio son su vida y su objetivo durante toda su existencia. En todo lo que hace, lo primero que piensa es: ¿qué pasará con mi estatus? ¿Y con mi prestigio? ¿Me dará prestigio hacer esto? ¿Elevará mi estatus en la mentalidad de la gente? Eso es lo primero que piensa, lo cual es prueba fehaciente de que tiene el carácter y la esencia de los anticristos. Si no, no se esforzaría así. Se puede decir que, para un anticristo, el estatus y el prestigio no son un requisito añadido, y ni mucho menos algo superfluo de lo que podría prescindir. Forman parte de la naturaleza de los anticristos. Los llevan en los huesos, en la sangre, son innatos en ellos.
Los anticristos no son indiferentes a la posesión de estatus y prestigio. Su actitud no es esa. Entonces, ¿cuál es? El estatus y el prestigio están íntimamente relacionados con su vida diaria, con su estado diario, con aquello por lo que se esfuerzan día tras día. Por eso, para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Sin importar cómo vivan, el entorno en que vivan, el trabajo que realicen, aquello por lo que se esfuercen, los objetivos que tengan y su rumbo en la vida, todo gira en torno a tener una buena reputación y un puesto alto. Y este objetivo no cambia. Nunca pueden dejarlo de lado. Estos son el verdadero rostro y la esencia de los anticristos. Podrías dejarlos en un bosque primitivo en las profundidades de las montañas y seguirían sin renunciar al estatus y al prestigio. Puedes dejarlos en medio de cualquier grupo de gente. Igualmente, no pueden pensar más que en el estatus y el prestigio. Si bien los anticristos también creen en Dios, consideran que la búsqueda de estatus y prestigio es equivalente a la fe en Dios y le asignan la misma importancia. Es decir, a medida que van por la senda de la fe en Dios, también van en pos del estatus y el prestigio. Se puede decir que los anticristos creen de corazón que la fe en Dios y la búsqueda de la verdad son la búsqueda del estatus y el prestigio, que la búsqueda del estatus y el prestigio es también la búsqueda de la verdad, y que adquirir estatus y prestigio supone adquirir la verdad y la vida. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira, ni les venera, ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada, y se dicen, ¿es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas en sus corazones, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios, cómo pueden tener una reputación elevada en la iglesia, con el fin de que la gente los escuche cuando hablan, y los apoyen cuando actúen, y los sigan donde quiera que vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia, una reputación, de disfrutar de beneficios y poseer estatus. Tales son las cosas que consideran a menudo. Estas son las cosas que buscan esas personas. ¿Por qué están pensando siempre en esas cosas? Tras leer las palabras de Dios, tras escuchar sermones, ¿realmente no entienden todo esto? ¿De verdad no son capaces de discernirlo todo? ¿Realmente las palabras de Dios y la verdad no pueden cambiar sus nociones, ideas y opiniones? No es así en absoluto. El problema comienza con ellos. Se debe enteramente a que no aman la verdad, porque en sus corazones están hartos de la verdad. Y como resultado, son totalmente insensibles a ella, lo cual viene determinado por su naturaleza y esencia. Amén. Al meditar las palabras de Dios, entendí que los anticristos codician la reputación y el estatus. Estén donde estén, hagan lo que hagan. Solo piensan en si los demás los admirarán y valorarán. En sí tendrán autoridad para decidir. Y si no pueden lograr eso, se desilusionan y llegan a perder el interés por tener fe y cumplir con un deber. Sí. En su interior, la reputación y el estatus están por encima de todo, sin importar lo que pase a su alrededor ni cuántas palabras de Dios escuchen. Nunca jamás cambian de búsqueda. Cierto. Y entonces, por su imagen y sus intereses, luchan contra Dios y contra la verdad hasta el fin. Exacto. Así es. Recordé la conducta de Chen. Valoraba su reputación y estatus por encima de todo, y se habían convertido en su vida. Siempre peleaba por la autoridad para tomar decisiones finales, y se volvía maliciosa cuando no lo conseguía. Hasta saboteaba a otros e instigaba problemas.
había perdido por completo toda razón humana adecuada. Sí, eso parece. Al tratarse de los intereses de la Iglesia, priorizaba igualmente su reputación y estatus. Aunque algo fuera muy urgente, para la labor de la casa de Dios o si otros corrían peligro, a ella no le importaba. A veces, era consciente de que era una influencia perturbadora, pero igual quería preservar su estatus. Chen fue líder durante años. Sabía que los falsos líderes y anticristos debían ser destituidos, pero solamente quería preservar su estatus, por lo que al ver que los falsos líderes y anticristos cometían maldades y perturbaban la labor de la Iglesia, no hacía más que protegerlos completamente. Perjudicaba la labor de la Iglesia y dañaba gravemente la entrada en la vida de sus miembros. Sí, claro. Era cómplice del mal, descaradamente en contra de Dios. Sí. Sí. Recordé este pasaje de las palabras de Dios. Los corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo tienen un carácter satánico corrupto, sino que su naturaleza también es muy maliciosa. No solo sus palabras y acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Estas personas son el auténtico diablo Satanás. Sí. Su comportamiento interrumpe y perturba la obra de Dios. Perjudica la entrada en la vida de los hermanos y hermanas y daña la vida normal de la Iglesia. Estos lobos con piel de oveja deben ser descartados. Debe adoptarse una actitud despiadada, una actitud de rechazo hacia estos lacayos de Satanás. Solo esto es estar del lado de Dios. Y aquellos que no lo hagan se revuelcan en el fango con Satanás. Amén. Amén. Ella era líder, pero no defendía los intereses de la casa de Dios. Cuanto más grave o urgente fuera algo, más obstáculo era ella. Siempre era así. No era que mostrara cierta corrupción o le faltara discernimiento por un momento. Saboteaba a sabiendas el trabajo de la casa de Dios. Es lo que Dios describe como el auténtico diablo Satanás. Sí. Según los principios, hay que purgar a la Iglesia de tales personas. Sin duda. Cuanto más meditaba las palabras de Dios, más claro estaba. Vi lo ciega y necia que había sido. Había sido tolerante con este anticristo y la había considerado una hermana. Pensaba que solo era joven e inestable, que tenía dones, aptitud y competencia. Así que no dejé de ayudarla ni de darle oportunidades con amor. Yo también estaba protegiendo a una falsa líder, a un anticristo, y el trabajo de la casa de Dios sufrió. Oré a Dios con dolor, sintiéndome culpable. Dios mío, no tenía discernimiento. Protegí a una falsa líder, a un anticristo, por lo que cometí una grave transgresión ante ti. Dios mío, deseo arrepentirme. Te pido que me guíes para delatar la maldad de Chen y proteger el trabajo de la Iglesia. Amén. Amén. Más tarde, otros colaboradores y yo escribimos una carta denunciando a Chen. Y luego le expusimos sus malas acciones en persona. Parecía sentirse ofendida y no comprender su conducta en lo más mínimo. Me acordé de unas palabras de Dios. Las personas malvadas nunca están arrepentidas. Así es. Tuve una certeza aún mayor, de que por naturaleza Chen detestaba la verdad. Sin importar cuánta maldad cometiera ni los fracasos que experimentara, no se arrepentiría de verdad. Sí. Así es. Así que la destituimos según los principios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tras su destitución del puesto, no hizo la menor introspección. Siguió criticando la falta de amor en la casa de Dios y terminó por renunciar a su fe. Con esto descubrí que Chen era un anticristo delatada por medio de la obra de Dios. La Iglesia la expulsó oficialmente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En su casa, la verdad y la justicia tienen el poder. No hay falso líder ni anticristo que pueda afianzarse en la Iglesia. Tienes razón. Más adelante, yo hice introspección. ¿Por qué no vi a un anticristo que había justo a mi lado?
¿qué me faltaba para tener este discernimiento? Con esta reflexión me di cuenta de que cada vez que peleaba por su imagen, ella se sinceraba sobre su conducta y a veces hasta lloraba. Suponía que le preocupaba el estatus, pero que quería arrepentirse. Hacía cosas perturbadoras e irracionales porque era joven, inestable, sujeta a su corrupción e incapaz de frenarse. Así yo le brindaba enseñanzas y ayuda. Y siempre procuraba hacer introspección y comprenderme. Asimismo, cuando no estaban involucrados su reputación y estatus, se llevaba bien con otros y llevaba una carga en el deber. Me engañó esta falsa imagen que creó. Después, miré otro video de lectura de las palabras de Dios que me ayudó mucho a entenderlo. Miremoslo juntos. De acuerdo, estupendo. Dios Todopoderoso dice: independientemente de los medios por los que los anticristos engañan a la gente y tratan de atraparla, una cosa es cierta. En aras de su propio poder y estatus, se devanarán los sesos y utilizarán todos los medios a su disposición para lograr sus objetivos. Otra cosa también es segura. Hagan lo que hagan, no están cumpliendo con su deber, y ni mucho menos lo hacen para cumplirlo bien, sino para alcanzar su objetivo de tomar el poder dentro de la Iglesia. Es más, da igual lo que estén haciendo. Nunca tienen en cuenta los intereses de la casa de Dios, y mucho menos tienen consideración alguna hacia los intereses de los escogidos de Dios. Nunca encontrarás ninguna de estas cosas en el diccionario del Anticristo. Ambas están naturalmente ausentes en ellos. No importa qué nivel tengan como líderes, sienten una completa indiferencia hacia los intereses de la casa de Dios y de los escogidos. En su cabeza, los intereses y el trabajo de la casa de Dios no tienen nada que ver con ellos. Desprecian ambas cosas. Solo les preocupa su propio estatus y sus intereses. A veces, si los anticristos son denunciados por realizar demasiadas acciones malvadas y lo descubre lo alto, sentirán que están a punto de perder su estatus, por lo que llorarán amargamente y, en apariencia, parecerán arrepentirse y volverse hacia Dios. Pero, ¿cuál es la verdadera razón de sus lágrimas? ¿Por qué sienten remordimientos? Su tristeza y angustia provienen del hecho de que ya no ocupan un lugar en el corazón de la gente y han perdido su propio estatus y reputación. Ese es el motivo de sus lágrimas. Al mismo tiempo, contemplan los próximos pasos para consolidar su estatus y aprender de sus fracasos a fin de resurgir. A juzgar por lo que se manifiesta en los anticristos, nunca se arrepienten ni sufren por sus propias transgresiones y las actitudes corruptas que se revelan en ellos, y mucho menos podrían tener una verdadera comprensión de estas cosas y arrepentirse. Incluso, si se arrodillan ante Dios derramando lágrimas por sus rostros, reflexionando sobre sí mismos y maldiciéndose, esto sigue siendo un subterfugio, uno que algunos creen auténtico. Puede ser que sus emociones en esos momentos sean genuinas, pero recordad que los anticristos nunca son capaces de arrepentirse de verdad. Incluso, si llega un día en el que son expuestos y eliminados, nunca se arrepentirán de verdad. Solo admitirán que fracasaron, que la estratagema no funcionó. ¿Por qué digo esto? Se basa en la naturaleza de los anticristos, la cual es hostil a la verdad y a Dios. Nunca pueden aceptar la verdad. Por lo tanto, su autoconocimiento es siempre falso. Amén. Amén. En las palabras de Dios vi que los anticristos son demonios malvados y astutos por naturaleza, y que tienen tácticas de engaño ingeniosas. A veces parecen cariñosos, tolerantes y pacientes con los demás. Pero en cuanto se ven involucrados sus intereses,
son capaces de todo por atacar y rechazar a otros. Así es como notas que su cariño, paciencia y tolerancia son falsos. Sí. A veces puede que lloren amargamente, se conozcan y se maldigan. Pero no es auténtico arrepentimiento. Lo hacen para despistar y controlar a otros y consolidar su posición. Rememoré en detalle todas las veces que interactué con Chen. Se llevaba normal con nosotros cuando no estaban involucrados su reputación y estatus. Pero en cuanto lo estaban, mostraba otra cara al instante. Cuando se encargaba de mi trabajo, era servicial y solidaria. Pero cuando yo me encargué del suyo, de pronto se volvió muy fría hacia mí. Y entonces me saboteó por celos. Cuando le señalábamos sus problemas, no era nada receptiva y ponía excusas. Nos responsabilizaba de todo y nos atacaba. Luego, sí hablaba de la corrupción que había exhibido y lloraba mientras afirmaba querer cambiar. Pero no se producía ningún cambio en ella. Su autoconocimiento y su sinceridad eran trucos de Satanás. Lo que quería era despistarnos con ellos, para que creyéramos que se comprendía a sí misma y no viéramos cómo era. Así preservaría el lugar que ocupaba. También quería que nos pusiéramos de su parte, que fuéramos comprensivos. Con su autoconocimiento, quería dar gato por liebre a la gente. Era artera y malvada. Así Desde luego. Eran lágrimas de cocodrilo. Y si no estabas alerta, era fácil dejarse engañar, que te confundiera. Sí. Sin duda. Los que tienen conciencia y razón, que tienen humanidad, se llenan de pesar y se detestan en cuanto hacen algo que es malo para la casa de Dios o interrumpen su trabajo. Posteriormente, quieren hacer todo lo posible para subsanarlo y desean arrepentirse y cambiar. Sí. Cierto. Pero Chen era justo lo contrario. Por mucho perjuicio que ocasionara al trabajo de la casa de Dios, no se arrepentía ni se sentía mal. Ni tampoco lloraba porque detestara el mal que había cometido. Así es. Cuando después le exponíamos sus malas acciones, no se arrepentía para nada. Acusaba falsamente a la casa de Dios de falta de amor. Esto demostraba que no aceptaba la verdad en absoluto. Por naturaleza detestaba la verdad y era inflexible y maliciosa. Sin duda exhibía la naturaleza y esencia de un anticristo. Desde luego. Entonces descubrí por fin que no discernir la naturaleza y los engaños de los anticristos facilita confundir a un anticristo en esencia con quien tiene el carácter de un anticristo. Ser amable con los diablos sin reflexionar y hacer sin querer algo contra Dios. Claro. Tras todo esto, percibí realmente la importancia de discernir a los falsos líderes y anticristos. Así es. Nunca me centraba en aprender las verdades del discernimiento. Tenía una idea básica de la conducta de los falsos líderes y anticristos, por lo que no vi al anticristo que tenía justo al lado. Protegía a un anticristo sin saberlo, lo que me produjo pesar y culpa. Además, por mi experiencia, aprender la verdad y a discernir es el único modo de hacer la voluntad de Dios, de delatar a los anticristos y proteger la casa de Dios. Bien dicho. Agradezco a Dios que dispusiera esta situación para mí y que me guiara con sus palabras, lo cual me ha aportado discernimiento sobre los anticristos y comprensión de mis defectos. Ahora tengo una experiencia profunda de la importancia de buscar la verdad. Amén. Aprendí esto gracias a la guía y las bendiciones de Dios. Gracias, Demos Gracias gracias a a Dios. Dios. Tu enseñanza me ayuda mucho a aprender a discernir a los anticristos.